Yo, a priori, no tendríamos ningún problema en suscribir cualquier tipo de iniciativa tendente a conseguir un amplio pacto educativo. En ese sentido, compartimos plenamente la aportación de la propia presidenta del Gobierno en la conferencia de presidentes celebrada el pasado mes de enero, en la que resaltó la urgente necesidad de un pacto por la educación, en aquel caso en el Estado, así como la asunción de mayores responsabilidades por parte de las diferentes comunidades. Sucede, sin embargo, situándonos en Navarra, que la moción que presenta Unión del Pueblo Navarro, lejos de buscar esto, lo que pretende, a nuestro entender, y ha quedado sobradamente demostrado en las intervenciones que me han precedido, es dar un cachete o una patada parlamentaria al Departamento de Educación y volver a hablar en negativo de este departamento, ahondando en la división y confrontación que ustedes mismos llevan pretendiendo crear desde el inicio de la actual legislatura. Y esto es más que evidente también a lo largo de todo el texto de la moción que hoy tenemos entre manos. En primer lugar, en la exposición de motivos, el señor Catalán parece reivindicar la gran importancia de la estabilidad normativa, ha hecho referencia también en esta tribuna a ese asunto, así como del consenso y el entendimiento entre los agentes implicados. Bien, pues en la literalidad teórica nuevamente estamos de acuerdo, pero nos tememos que poco tiene que ver esto con lo que en realidad su partido ha respaldado en Madrid. ¿A qué llama el señor Catalán estabilidad normativa? Supongo que no será al hecho de que en 15 años los sucesivos gobiernos españoles hayan propugnado nada menos que 3 leyes orgánicas de educación, sucediéndose en una serie de fracasos que ningún bien hacen al sistema educativo. El último de estos tristes intentos, la llamada Ley Wert o LOMCE, ha resultado tan fracasado que incluso desde el PP, tras la pérdida de la mayoría absoluta, asume la necesidad de superarla. Una ley retrógrada y reaccionaria donde las haya, aprobada a espaldas del conjunto de la comunidad educativa y del resto de partidos del arco parlamentario y a la que no votó en contra UPN. Tampoco se conocen iniciativas de su partido para tumbarla ni sustituirla por otra más plural e integradora. Así que esta iniciativa que proponen hoy nos suena a hueca, a vacía, por la falta de coherencia que existe entre lo que ustedes dicen y lo que ustedes hacen y lo que ustedes hicieron. Señor Catalán, súmense abiertamente a las iniciativas que aquí y en Madrid piden derogar la ley, la impuesta ley educativa actualmente en vigor, y quizás su partido podrá así obtener algo de credibilidad en ese aspecto. Y siguiendo con la moción, para seguir demostrando la enorme voluntad de pacto de UPN, pues el señor Catalán elabora una conciliadora exposición de motivos en la que afirma, textualmente, el Departamento de Educación ha venido aplicando una política educativa sectaria, basada más en criterios políticos e ideológicos que en planteamientos educativos y pedagógicos. Y habla de las convulsiones que se han producido en el sistema parlamentario y educativo, como si la agitación permanente y las irresponsables manipulaciones con las que UPN lleva intoxicando a la opinión pública desde el inicio de la legislatura no hubieran tenido nunca lugar. Bonita manera de iniciar una conversación en términos constructivos. Es así como entienden la negociación y el pacto en UPN, señor Catalán. Pero, a decir verdad, hemos de reconocer que no nos sorprenden tampoco estas acusaciones, viniendo de un partido que ha pretendido convertir en normal y casi en natural la exclusión y discriminación de una parte de la sociedad. No podemos olvidar que sus gobiernos han mantenido durante años, y habrían seguido haciéndolo de haber podido, una situación de apartheid lingüístico para cientos de niños y niñas navarras que de facto han visto impedido, hasta la llegada del Gobierno del Cambio, su derecho a estudiar la lingua navarrorum en función de su lugar de residencia. Y podríamos seguir citando algunos privilegios y sus consecuentes discriminaciones que UPN ha pretendido hacer pasar como normalidad y que sin prisa, pero sin pausa, el actual Gobierno del Cambio va desmontando. No es de extrañar, por tanto, su histriónica reacción ante medidas orientadas a aumentar la equidad
y mejorar el sistema educativo en su conjunto por encima de intereses particulares que tanto gustaban a los responsables de anteriores departamentos de educación. Y sus desesperados intentos de hacer creer a la opinión pública navarra que dar oportunidades de elegir, por ejemplo, entre modelos lingüísticos, es imponer. Porque para elegir hay que tener al menos dos opciones, algo que desde UPN siempre han negado a la ciudadanía. Pero ¿puede el portavoz de UPN citar un solo caso donde una alumna o alumno navarro haya sido obligado a estudiar en euskera? Porque la imposición del programa PAI en escuelas donde contaba con amplio rechazo de la comunidad educativa sí se produjo. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo, por ejemplo, con el modelo D. Nos preguntamos si los aspavientos que vienen haciendo ante las mejoras que se van introduciendo son las bases en las que quiere UPN sustentar su pacto educativo. Pero su posición va más allá, sentando bases para pactar. Según los medios, algunos medios, el punto 5 del apartado de educación de la ponencia programática de su partido, que recientemente aprobaron, reza: UPN está en desacuerdo con la imposición del modelo D en la zona no vascófona, por lo que cuando volvamos a tener responsabilidades de gobierno, revertiremos esta situación. Bien, por sus propias palabras lo dicen todo. En cuanto a la enmienda de modificación o de sustitución, ¿no? Sí, exactamente, que ha presentado el Partido Popular, nos habría gustado que el señor García en su intervención pues nos hubiera explicado con detalle en qué consiste el pacto de Estado social y educativo, ese gran pacto que él dice y que cita en su propuesta de resolución como modelo a imitar. A ser posible, nos habría gustado que nos expusiera los fundamentos del mismo, sus principales hitos, los valores en los que se sustenta, los objetivos que persigue, las medidas de evaluación y comprobación de su cumplimiento, los agentes en él implicados y toda la información complementaria que tuviera que aportar. Pero, sobre todo, nos habría gustado escuchar cuándo su partido va a derogar la repetida LOMCE, porque sin esa anulación, pues la verdad es que todo lo demás huelga. Bien, por nuestra parte, preferimos apoyar medidas concretas destinadas a mejorar la calidad del sistema educativo de Navarro, muchas de las cuales tienen que ver fundamentalmente con la reversión de los recortes que los gobiernos de UPN, apoyados por el Partido Socialista de Navarra y por el Partido Popular, perpetraron durante sus últimos años de mandato. Hemos mencionado en sesiones anteriores algunas de ellas que tienen que ver pues desde mejorar las infraestructuras, con mejorar la convivencia en los centros, con otra serie de medidas de diferente tipo, por lo cual no voy a incidir ahora en ellas, solo citaré, ya que de pactos hablamos, pues la negociación de un pacto para la educación pública que el Departamento de Educación está llevando a cabo con los sindicatos y que esperamos que llegue a buen término y consiga un compromiso satisfactorio para todas las partes, al menos en ese terreno, el terreno de las condiciones laborales del profesorado, algo que desde el 2011 no se ha producido. En fin, finalmente pues diré que solo el pronunciar y repetir una y otra vez y hasta 1000 veces la palabra pacto, pues no surte efectos por sí mismo, ¿no? Por el contrario, la moción expresa todo lo opuesto a lo que exigiría un inicio de cualquier pacto, cualquier acuerdo en el tema de la educación, por lo cual, pues evidentemente vamos a votar en contra.